todos y todas. Faltan minutos. Ya está con nosotros Alfredo Zayat. Esta es para nosotros la clase 1, entendiendo que la clase anterior fue la clase 0, digamos, la presentación del libro de Adriana Clemente, y que hoy comenzamos con la programación de las clases del curso de FMI que ahora nos va a contar Juan Pablo, pero tengan en cuenta que la grabación de la presentación del libro, que es como una clase inaugural o clase 0 de este seminario, también va a estar subida al aula. Todo esto lo dije, Paula, para que vos me digas cómo se escuchó antes de hacer subir a los docentes. Se escuchó perfecto, Claudia, así que podemos comenzar. Podemos comenzar entonces, y nosotros lo que vamos a hacer, ahora que le vamos a dar la bienvenida a Alfredo y a Juan Pablo, es pedirles que nos juren que no van a tocar el micrófono sí, pero la cámara no, para que no hagan macanas como hice yo recién. Así que bueno, suben ellos acá al estrado y damos comienzo. Así le dije que él se siente que es la persona estrella. Si querés el saco. Esto sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la clase 1, /2, la continuación del curso. En donde iniciamos con la jornada especial de la presentación del libro y el economista Andrés Aciadín. Hoy vamos a continuar con el curso. Recuerden que son esta y 4 clases más, ¿sí? Por la modalidad como estamos haciendo, gente por Zoom y gente acá en forma presencial en el Patria, en donde hoy tendremos la presencia de Alfredo Zayat, que nos va a acompañar con la clase de hoy, en donde veremos un poco el origen y toda la evolución de la deuda externa, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Veremos si profundizamos algunos casos en particular que adquirieron deuda con el FMI y también en nuestro caso en Argentina. Y bueno, un par de cosas administrativas, si se me permite. Vamos como tenemos la modalidad presencial y virtual, vamos a hacer una exposición, Alfredo acordamos más o menos 45 minutos de exposición, y luego haremos una ronda de preguntas que nos van a acercar, ya sea por el Zoom, a través de los coordinadores que están allá, y por acá en forma presencial. Las haremos al docente y bueno, y ahí haremos ida y vuelta de debate con este tema. Recuerden el material, no sé si pudieron acceder, que hemos subido de bibliografía a la página, a la aula virtual, para que obviamente lo tienen que ir leyendo. Y bueno, y las sucesivas clases iremos subiendo el material para que vayan profundizando. Así que bueno, ahora los voy a dejar con Alfredo, que todos lo conocen, es economista y actualmente, resumida, porque tiene un currículum muy extenso, como todos saben, dirige y conduce la sección de economía en Página 12, en donde siempre, yo creo que ya hace unos meses es una tarea obligada, los domingos a la mañana ya o al mediodía, ya leer el artículo de Alfredo, que la verdad que para mí es interesantísimo, y creo que para todos y todas es lo mismo, de ver qué noticia, qué novedad nos deja de tema económico que estamos atravesando en nuestro país y en el mundo. Y bueno, después también, corregimos Alfredo, si no, tenés una sección en Radio 10 con El Gato Silvestre, ¿no? Los lunes y miércoles. Y después también en Spotify, ¿no? Hay una sección que... Podcast. Truco Gallo y Truco Gallo. Y otros ojos.
y otros ojos, así que también lo podemos buscar ahí. Así que bueno, Alfredo, muchas gracias desde ya del Instituto, te damos la bienvenida y agradecimiento en nombre mío, de Claudia Bernaza, que está acá dándonos una mano y haciendo la presentación, y obviamente de Oscar Parrilli, que no sabemos si va a poder sumarse con las tareas del Senado que tiene, pero obviamente desde ya muy, muy agradecidos todos por tu presencia y tu tiempo. Así que bueno, si Julián me permite, voy pasando el micrófono y bueno, adelante. Que no haya ningún problema. Estamos probando. Está bueno esto, lo híbrido, ambos. Bueno, buenas noches a todas y todos, ¿cómo andan? Ahí ya algunos me conocen, ahora me saqué los anteojos, o sea que puedo reconocer menos las caras, pero bueno, pero es así, ya a esta edad, ya sabrán, una cosa es con un anteojo mirar de lejos y otro para poder leer, o sea que por suerte no necesito los anteojos para leer, pero me lo tengo que sacar. Nada, simplemente, bueno, agradecer la invitación y, bueno, empezar a compartir algunas ideas, conceptos, que en última instancia cuando me dicen historia de la deuda argentina, o sea, podemos sacar deuda y decir la historia argentina, todo el tema de la deuda, porque cruza a lo largo de toda la historia de la Argentina. Entonces, a mí me gustaría dar primero un encuadre general sobre todo el tema de la deuda y después avanzar específicamente sobre el tema del FMI, que es parte de la deuda, pero con particularidades de lo que es el Fondo Monetario Internacional, ya que, y les adelanto, y lo saben, no es un fondo de inversión, no son inversores o bancos que compraron bonos o dieron créditos a la Argentina. El Fondo Monetario Internacional es una institución multilateral, pero que es el brazo financiero de Estados Unidos que es utilizado como un arma geopolítica y de poder de Estados Unidos. Pero bueno, después vamos a profundizar sobre ese tópico. A mí me parece importante remarcar el tema de la característica de la deuda argentina y que lo que unifica el recorrido de la deuda argentina, que tienen rasgos muy similares, desde el momento del primer empréstito otorgado por los ingleses de la Baring Brothers en 1824. Miren a dónde nos tenemos que remontar y para tratar de entender lo que significa la deuda para la historia argentina. 1824, presidente Bernardino Rivadavia. Hasta lo que fue el megacanje de Domingo Felipe Cavallo durante el 2001, saltando después a los 4 años de la Alianza Macrista Radical con el endeudamiento más desenfrenado de toda esta historia trágica de la deuda en Argentina. Pero ¿cuáles son esos rasgos similares? Es notable, cuando uno analiza cada uno de los periodos de la historia de la deuda en Argentina, uno encuentra que son iguales en los siguientes rasgos. Se pagaron sobre tasas de interés, o sea, tasas de interés por encima de las que eran de mercado. Fueron operaciones financieras poco transparentes y había corrupción de banqueros y funcionarios. Recordemos simplemente el megacanje de Cavallo Sturzenegger, ¿no? Saltando a lo que fue el endeudamiento para pagarle a los fondos buitres con operaciones, pero oscurísimas de cómo se definieron ese monto para pagarle a los fondos buitres, hasta, digamos, lo que fue ese crédito también infame de la Baring Brothers a la Argentina de entonces. Definición de cláusulas condicionantes de la política interna por parte de los bancos acreedores
en su momento, después del Fondo Monetario Internacional, que actuó como y que actúa como auditor de los intereses de los acreedores. El dinero que se recibió por ese endeudamiento, a lo largo de cada uno de esos periodos que hubo diferentes créditos, hubo desvíos de fondos obtenidos de esos préstamos hacia otros objetivos no previstos, no informados al momento de solicitar ese crédito externo. Por consiguiente, la aplicación irregular de esos dólares. Y por último, la deuda pasó a ser el canal de alimentación para la especulación financiera y la fuga de capitales. Todas estas características podemos decir, y sí, fueron los 4 años de el macrismo, radicalismo en el gobierno, 2015-2019, pero no. Ahí es como que alcanzó un éxtasis. Pero uno lo ve en el recorrido de la deuda argentina. Es una tragedia. Esto es lo que también hay que entenderlo y ahora paso a tratar de entender, bueno, pero ¿por qué? Digamos, toda la sociedad tiene que padecer esa tragedia o padeció esa tragedia. Porque ¿cuál es el objetivo? Y acá viene un punto central para tratar de entender por qué la deuda. ¿Por qué ese endeudamiento? ¿Por qué, digamos, hay una tendencia profunda, acelerada, permanente de endeudamiento por parte de la Argentina cuando es gobernada por gobiernos, administraciones que obviamente responden a intereses de pocos, intereses financieros locales y externos y bloques de poder económicos locales? Para acotar un poco el margen histórico, voy a concentrarme en lo que fue el segundo periodo de gran endeudamiento, que fue desde 1976 hasta el 2001. El primer gran ciclo de endeudamiento fue, como les mencioné, con la Baring Brothers, crédito que duró más de 100 años hasta que fue finalmente cancelado. Y el tercer gran ciclo de endeudamiento que hoy estamos padeciendo nace con la administración Macri. Porque hay que recordar que en el 2015 la Argentina había hecho un ciclo de desendeudamiento muy, muy importante, que después también algunas menciones vamos a hacer para tratar de entender cómo son las dinámicas políticas vinculadas con el tema de la deuda. Digo lo del 1976 porque es una referencia ineludible para comprender cómo participa la deuda en la reestructuración económica y social de un país. La deuda es un vehículo principal para hacer esas transformaciones, para hacer cambios regresivos, para avanzar en políticas de desindustrialización y, como a partir de 1976, de la que se llama un régimen de valorización financiera. O sea, donde el foco principal de funcionamiento de la economía está en la especulación financiera y no en la actividad productiva. Y la deuda, a partir del 76, también actuó como facilitador para incorporar a la economía nacional en el ciclo de transformación del funcionamiento del capitalismo a nivel global, con la desregulación de los sistemas financieros. Y además para reincorporar a la Argentina en ese lugar pasivo en la división internacional de trabajo, que ¿cuál es? Es la de ser proveedor de materias primas. Y por consiguiente, digamos, sin necesidad de industrialización. La industrialización está asociada a la Argentina a lo que es la mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población. La industrialización, la generación de empleo de calidad, la movilidad social ascendente, como se conoce. La deuda
se convirtió así, y se convierte así, en el principal condicionamiento de la política económica. Y pasa a cumplir un papel decisivo para imponer un régimen social de acumulación de capital basado en la valorización financiera y no en la actividad productiva. O sea que el crecimiento del capital, las ganancias, están asociadas a la especulación financiera facilitada por la deuda. Facilitada por la deuda significa por los dólares que pueden ingresar y que permiten la bicicleta y la especulación financiera. Esa acumulación de capital, ese régimen de acumulación de capital, ese nuevo régimen, porque vino a desarticular lo que era ese proceso de sustitución de importaciones e industrialización que nace en la década del 30, pero que claramente adquiere un dinamismo y profundidad en el gobierno de Perón y después avanza con el desarrollismo del periodo desarrollista en la década del 60, que es abortado precisamente por la dictadura militar. Ese nuevo régimen social de acumulación del capital está basado, como les mencioné, en la especulación financiera y la fuga de capitales. ¿Y qué significa eso? Que eso desplaza la generación de riqueza generada por el aumento de la producción de bienes y servicios. Esto es fundamental para entenderlo, digamos, porque si no, uno piensa simplemente, bueno, entraron dólares y los dólares se fueron. ¿Pero para qué? Porque tienen un objetivo, no es simplemente ese, es el negocio de los bancos, pero no solamente el negocio de los bancos o los fondos de inversión. Adquiere otra dimensión, y una dimensión trágica para las mayorías populares, para los trabajadores, para los jubilados, para el pequeño y mediano empresario, para la industria nacional y por consiguiente para la estructura productiva, social y laboral de la Argentina. Obviamente que a medida que va creciendo el endeudamiento, más se condiciona la política económica, pero no solamente la política económica, sino el funcionamiento del Estado, o sea, el funcionamiento del sector público nacional. ¿Por qué? Porque la carga de intereses para pagar la deuda va condicionando cómo se asignan los recursos que tiene un Estado. Y entonces de esa forma, fíjense cómo es esa nueva acumulación de capital, ese nuevo régimen de acumulación de capital. Los recursos del Estado, en lugar de destinarse a obras de infraestructura, obras vinculadas con la mejora de la calidad de vida de la población, que puede ser vivienda, salud, educación, tienen que ser destinados cada vez más a pagar los intereses de la deuda. Cuando uno analiza la evolución de la deuda es impactante. La verdad, es digamos, del mismo modo como fue ese crecimiento vertiginoso, impactante del endeudamiento macrista, que en apenas 2 años fue un endeudamiento de números redondos, de 100.000 millones de dólares. Para dar una dimensión de lo que significó ese endeudamiento, no los voy a cansar con números, ¿no? Pero en 1976, cuando se produce el golpe militar y derrocan a Isabel Martínez de Perón, la deuda era 7.800 millones de dólares. Cuando termina la dictadura militar, son 45.100 millones de dólares. O sea que en 7 años creció en esa proporción. A ver, para que se entienda. En 2 años, en términos de dólares constantes, vamos a decir como que son los mismos dólares, porque calculan que el dólar de 1976-1983 no es igual al dólar del 2015-2019, ¿lo entiende? Por el tema de la inflación, ¿no? Bueno, para hacerlo equivalente, digamos, en 2 años, desde el 10 de diciembre, mejor dicho, desde el 16 de diciembre del 2015 hasta
enero del 2018, en ese cortísimo periodo, es equivalente a todo el endeudamiento que se dio durante la dictadura militar. Para darle una dimensión de lo que significa la pesadísima herencia y condicionamiento al gobierno siguiente, o sea, la Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, del endeudamiento macrista. Obviamente que eso no es lo único, no fue lo único, porque como fue tan rápido ese endeudamiento y tan rápido llevó a la insolvencia, rápidamente fue a abrazarse al Fondo Monetario Internacional, cosa que lo hace doblemente terrible. La velocidad del endeudamiento durante el macrismo, que en 2 años fue equivalente a lo que fue durante toda la dictadura militar. Ustedes lo habrán estudiado, lo habrán leído, ¿no? Que cuando aparece y se analiza qué es lo que pasó durante la dictadura militar, uno de los rasgos principales es cómo creció la deuda, cómo la deuda fue un peso terrible para la democracia naciente, para la democracia recuperada, cómo condicionó al gobierno de Raúl Alfonsín. Bueno, lleven esa lógica a tratar de pensar el presente. Es más difícil pensar el presente porque uno es contemporáneo y uno lo va transitando. Pero ese peso es lo que recibió el gobierno del Frente de Todos, sumado a el Fondo Monetario Internacional. Pero el endeudamiento después de la dictadura militar y lo que recibió el gobierno de Alfonsín, que como les dije fue 45.100 millones de dólares, el gobierno avanzó el periodo de la convertibilidad con Cavallo, con Menem, y después siguió con otros ministros y continuó la convertibilidad con Fernando de la Rúa hasta el 2001, termina de la Rúa con un monto de deuda de 144.453 millones de dólares, 145.000 millones de dólares. Pero ese era el que estaba registrado, pero la convertibilidad lo que encerraba era una deuda no explícita. Por eso cuando viene el colapso de la convertibilidad, termina con un fuerte endeudamiento. ¿Se acuerdan? Por la especificación simétrica, la eliminación de cuasimonedas y otras cuentas que tenían los bancos. Entonces, a diciembre del 2003, ya la deuda no era esos 145.000 millones, números redondos les estoy diciendo. Entonces, ya el saldo de lo que fue el estallido de la convertibilidad eleva la deuda a 180.000 millones de dólares. Les voy a dar números redondos porque yo sé que cuando uno dice muchos números termina confundiendo. Esto lo aprendí en la radio, dice, ni en la radio hable mucho de los números porque ahí se le escapa a todos. Bueno, pero simplemente es importante mencionarlo porque después les voy a dar las dos puntas y ahí va a quedar más claro. Pero el desastre financiero del estallido de convertibilidad continuó. Y entonces, en el 2004, se alcanza el pico de ese endeudamiento, o sea, de 191.300 millones de dólares. O sea, y acá vienen las dos puntas, los dos números para que puedan dimensionar lo que fue ese segundo gran ciclo de endeudamiento en la historia de la deuda argentina. Cuando los militares asaltaron el poder en 1976, la deuda era de 7.800 millones de dólares. ¿Se acuerdan? Era un nuevo régimen de acumulación social del capital, reestructuración productiva, y eso continuó, valorización financiera. Y ese régimen continuó, no fue modificado durante todo ese periodo hasta el estallido de la convertibilidad. Con matices, obviamente no fue todo igual, pero con matices continuó. El gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el gobierno de la Rúa. Cuando estalla ese régimen de valorización, cuando estalla ese régimen de valorización financiera, estalla ese ciclo de endeudamiento, el total de la deuda
como les dije, era 191.300 millones. O sea, en 28 años la deuda pública aumentó un 2.450%. O sea, de 7.800 a 191.300. Es una catástrofe. Es imposible pensar que cuando agarramos y decimos qué es lo que pasó con la economía argentina, por qué esas crisis recurrentes, por qué el deterioro sociolaboral, desestructuración del entramado productivo, si no se explica, si no se entiende el tema de la deuda. Por eso cuando comencé y le dije historia de la deuda argentina, bueno, es la historia argentina, porque la deuda ocupa un lugar central para la comprensión del deterioro económico general y obviamente para tratar de entender quiénes son los beneficiarios de ese régimen de acumulación de capital. Por eso digo, digamos, cuando se habla de la crisis y el deterioro argentino, no es por un designio maligno, no es porque el Todopoderoso decidió decir, bueno, sobre Argentina caerán todos los castigos y todos los males. Digamos, la deuda es uno de los instrumentos principales para tratar de entender la decadencia y el retroceso argentino. Porque además actuó como, y vuelvo a repetir, como eje central del cambio de funcionamiento de la economía. La valorización financiera, la especulación financiera desplazó a la producción de bienes y servicios como factor dinamizador del capital. Obviamente que cada uno de estos cambios que está vinculado con la especulación financiera, con el cambio del funcionamiento de la economía, necesitaba y necesita, digamos, medidas medidas, reformas, a esto quería decir, reformas que acompañen esa reestructuración, ¿no?, que la deuda implica. Entonces ahí aparece la reforma financiera, la de 1977, la reforma financiera, la reforma del funcionamiento del sistema bancario, la apertura externa, o sea, la apertura de la economía a las importaciones y fundamentalmente la apertura del mercado de capitales, para llamarlo lo que se llama la cuenta externa, o sea, la posibilidad del ingreso de capitales financieros del exterior sin ningún tipo de control. Esa convergencia de reformas, obviamente que se pudo implementar en el 76 a partir de una brutal represión a los trabajadores, neutralizando a las organizaciones gremiales y con una fuerte caída del salario real. Ahora bien, pero en la democracia, la hiperinflación en la década de 1989 para la década del 90 actuó como ese potente disciplinador, sin necesidad de lo que fue la brutalidad de la dictadura militar. Cualquiera que, acá veo algunas jovencitas no vivieron la hiperinflación actúa como un potente disciplinador social que permite precisamente avanzar en reformas que en otros momentos de estabilidad no serían aceptados. Pero la hiperinflación genera en la sociedad una percepción, una sensación, una angustia que los expertos asocian a traumas posguerra con el tema de la hiperinflación. ¿Y qué es lo que significa eso? No quiero saber nada, no quiero volver a hacer lo que quieras, pero no quiero volver a esos momentos de angustias de hiperinflacionaria. Si quieren, un entre paréntesis para tratar de analizar, digamos, algo bien actual, bien de coyuntura, cuando Macri y Milei apuntan a que haya una crisis profunda y que por eso alimentan esa idea de que puede haber hiperinflación, es precisamente para lograr el disciplinamiento social, y cuando digo disciplinamiento social también es laboral, sindical, del mundo empresario y de movimientos sociales, para poder hacer las reformas
que en otras circunstancias no podrían avanzar. Reformas laborales, previsionales, obviamente de cercenamiento de derechos. Por eso es la idea de avanzar en que, en términos coloquiales, todo se pudra de una forma violenta y en una forma descontrolada. La reforma financiera y la reforma bancaria transformó los rasgos centrales del sistema bancario hasta ese momento, o sea, hasta 1977. Es interesante simplemente mencionar algunos de esos aspectos porque hoy funciona el sistema bancario y el sistema financiero y se piensa que así siempre funcionó y así tiene que funcionar. Antes existía uno que era de nacionalización de los depósitos por el Banco Central, otro era la vigencia de una tasa de interés controlada por el Banco Central, y por último había una fuerte restricción al sector privado de endeudarse en el exterior. Todo ese esquema fue modificado en forma drástica. La posibilidad de fijar la tasa de interés quedó en forma libre, obviamente que siempre pensando después el Banco Central para facilitar los negocios para los bancos, para sus amigos financistas. Fíjense que esa apertura, esa reforma financiera llevó a un estado de descontrol de creación de entidades financieras que llegó hasta sumar 721 entidades financieras en 1978. 721. Hoy si ustedes tienen que mencionar cuántos bancos hay menos de 100, pero si tienen que recordar, nombres más de 10, está todo concentrado en 10 bancos. La tasa de interés doméstica, y esto es uno de los puntos centrales para entender cómo funciona la bicicleta financiera y especulativa, se ubicó siempre por encima de la tasa internacional. ¿Qué es lo que permitía esto? Se abre el mercado de capitales, o sea, la cuenta de capital. Si la tasa de interés local es más alta que la internacional, los capitales del exterior vienen. ¿Por qué? Porque tienen una tasa de interés más alta, pero todos dicen, bueno, pero si traen dólares, después también se van a querer llevar dólares. Por eso hay la tablita cambiaria, es que les garantizaba la posibilidad de salir con una ganancia en dólares fenomenal. Algo similar, sin tablita, fue lo que hizo el gobierno de Macri con el Banco Central, con Federico Sturzenegger, Lucas Liach, los genios de las finanzas y Luis Caputo en el Ministerio de Finanzas y después como presidente del Banco Central. Es lo que se llama esto el carry trade. Bueno, esa es la bicicleta financiera, una tasa de interés local más alta que la internacional, garantizando un sendero del tipo de cambio previsible, y entonces para ganar unas rentas en dólares fenomenales. Obviamente que todo eso llevó a que ese endeudamiento venga a financiar precisamente esa especulación financiera. ¿Cómo se desarrolló el endeudamiento externo y qué papel jugó el Estado como facilitador de ese proceso? Voy a rescatar del libro Estudio de la Historia Económica Argentina del economista Eduardo Basualdo 3 instancias para dar respuesta a esta pregunta. Primero, el endeudamiento del sector público con el mercado financiero local impulsaba el alza de la tasa de interés interna, facilitando la bicicleta financiera especulativa que antes le expliqué. Segundo, a la vez, el endeudamiento del sector público en el mercado internacional facilitaba la fuga de capital del sector privado. ¿Por qué? Hacían esa especulación, como les mencionaba, ganaban en dólares y entonces después el Banco Central, con esa deuda que se tomaba en dólares, les daba las divisas necesarias para esos giros al exterior, con la consiguiente pérdida de las reservas.
finalmente, en diferentes etapas, los gobiernos estatizaban la deuda privada externa, que era impagable para las empresas, generado por esa fuga de capitales y endeudamiento estatal. Fíjense que todos estos rasgos es lo mismo que pasó con el macrismo. Ahora bien, no hubo, en este caso, estatización de la deuda privada, pero sí entrega de dólares por parte del Banco Central, y en este caso, en este periodo de gobierno, para poder pagar la deuda. Y decir, bueno, está bien, no hay estatización, sí, pero hay un subsidio fenomenal, porque pagaban la deuda financiera al dólar del tipo de cambio oficial. Una deuda financiera, no deuda comercial. No que uno puede decir, bueno, hay empresas que tienen deudas comerciales, porque por importaciones, por intercambio de comercio, entonces uno puede decir, bueno, es parte de, son dólares de deudas vinculados con la actividad productiva. No, eran deudas que hay que ver si no son autopréstamos, o sea, en dólares, que el Banco Central entregó los dólares para pagar esta deuda, con subsidio. No habrá sido una estatización al estilo de la de Cavallo y compañía, pero sí de un subsidio fenomenal. Simplemente piensen, tipo de cambio oficial, vamos a ponerlo a 100, tipo de cambio financiero paralelo a 200. Obviamente que durante el 2021, pese a las regulaciones para limitar esos pagos de deuda externa privada, se utilizaron 6.000 millones de dólares. Sin las regulaciones hubiesen sido 9.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. La deuda externa y la fuga de capitales estuvieron íntimamente ligados a la evolución de la economía argentina. Porque la deuda dejó de ser el mecanismo para financiar la expansión de la frontera productiva o el capital de trabajo, o sea, la inversión productiva, y pasó a ser el instrumento para obtener renta financiera facilitada por una tasa de interés interna sistemáticamente superior al costo del endeudamiento externo y a la tasa de devaluación. Para no extenderme por el tiempo que habíamos arreglado, voy a saltar al rol del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como les dije al comienzo, no es un fondo de inversión, no son bancos acreedores. Es un organismo multilateral dominado por Estados Unidos y actúa como el brazo financiero para subordinar a los países periféricos endeudados a la geopolítica, a su estrategia de geopolítica global que tiene esa potencia. Eso es eminentemente como concepto político el Fondo Monetario Internacional. Después está la burocracia, después están los programas que condicionan como auditor de los intereses de los acreedores, pero a diferencia de otras deudas, la deuda del Fondo Monetario Internacional actúa como un acreedor privilegiado. ¿Qué significa eso? Que siempre va a estar primero para cobrar. Segundo, es que no hay herramientas o mecanismos hasta hoy conocidos e implementados de quita de capital de esa deuda con el fondo, ni de baja de la tasa de interés, ni de extensión de los plazos. Fíjense, simplemente para comparar, la reestructuración de deuda del gobierno de Alberto Fernández con el ministro Martín Guzmán, con los acreedores privados, ¿qué es lo que hubo? Extensión de los plazos de pago, una muy fuerte reducción de la tasa de interés, llevándolo a niveles muy bajos,
y pequeña reducción pequeña quita de capital. Y esto se hizo con una negociación con los fondos de inversión. En otro momento, en la década del 80 y parte de la década del 90, eran los bancos acreedores, los famosos Citibank, JP Morgan, Chase Manhattan Bank, el Deutsche Bank. Ahora fueron los grandes fondos de inversión, BlackRock, Templeton, Aurelius, PIMCO, y así podemos seguir con todos los nombres parece un vademecum de una farmacia, pero bueno, esos son los nombres de los fondos de inversión. Pero con el Fondo Monetario Internacional no hay mecanismos que avancen para esa reestructuración de deuda como funciona en el mercado internacional. ¿Y por qué? Porque son países el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no son bancos, son países. Son 192 países miembros. Ahora bien, no son como las Naciones Unidas. Un país, un voto, más allá que las Naciones Unidas, bueno, no sirve para nada, no quiero decir esto, o que está el Consejo de Seguridad, que son los que tienen poder de veto, pero sobre algo que tampoco ni cumplen lo que hacen, bueno, no importa, las Naciones Unidas. Volvamos. Lo que digo es que en el Fondo Monetario Internacional no es un país, un voto. Ahí las potencias tienen un peso más fuerte. Por ejemplo, Estados Unidos tiene, números redondos, el 17% de los votos, porque tiene el 17% del capital del Fondo Monetario Internacional. Y esto es fácil, esta cuenta en matemáticas. Sé que todos subimos un poco de las matemáticas, pero yo me amigué con Paenza a comparar las matemáticas. Les dije 17%. Para hacer grandes cambios en el estatuto, en los programas, en cosas relevantes, centrales del Fondo Monetario Internacional, se necesita el 85% de los votos. ¿Cuánto les dije que tiene Estados Unidos? 17. ¿Se puede hacer algo así de transformación, de cambio en el Fondo Monetario Internacional si no lo decide uno, que es Estados Unidos? No, porque no se llega. Entonces, obviamente, ahí es donde se revela que el Fondo Monetario Internacional tiene un dueño, y el dueño es Estados Unidos. Después está la burocracia, las formalidades, donde fíjense que las formalidades siempre el número o la número uno del Fondo Monetario Internacional son europeos. Si uno hace todo el recorrido, no encuentra ningún estadounidense como número uno, siempre es el número dos. Y el número 2 siempre es más importante que el número 1 en el fondo. En la historia de la creación del fondo y del Banco Mundial, que son primos hermanos de la estructura financiera internacional que nació después de la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods, el titular o la titular del Banco Mundial siempre fue y sigue siendo estadounidense. Ahora bien, para el Fondo Monetario Internacional siempre pusieron a un europeo, pero quien maneja siempre era el número 2. El número 1, obviamente, que no es que no tiene ninguna importancia, pero lo que marca es la relevancia y la importancia política de Estados Unidos. Por esto, en esta negociación, en esta última negociación, pasó a ser central la relación con Estados Unidos, en función a la búsqueda de cerrar un acuerdo. Y finalmente se cerró. Y obviamente si uno ve un recorrido a nivel de esos posicionamientos, a nivel de declaraciones, previo al acuerdo, de la firma del acuerdo, se ve como un cambio de los discursos vinculados fundamentalmente a lo que era Nicaragua, Venezuela, esas obsesiones que tiene Estados Unidos vinculado con la región. Me llegaron los 45 minutos. Lo puse. No somos tan estrictos como el FMI. Así que... No, seguro. No viene el ajuste.
Bueno. Muy bien, ¿cómo se...? El problema. Bueno, entonces, vuelvo a lo del Fondo Monetario Internacional para tratar de entender que las negociaciones son políticas con el Fondo Monetario Internacional. Después está la instancia, digamos, técnica de la burocracia que hace a los programas económicos. Pero también hay que ser sinceros vinculados con el tema de los acuerdos con el fondo. Los acuerdos del fondo están al servicio para no cumplirlos. Entonces, porque es parte de esa misma lógica de negociación política. Tener el Fondo Monetario Internacional es una tragedia. La tragedia de la deuda, sumado al Fondo Monetario Internacional, es un drama. Yo no tengo ninguna duda en ese sentido. Y a lo que se le tiene que sumar, que es una deuda totalmente desproporcionada, de 44.500 millones de dólares, que es impagable con el Fondo Monetario Internacional, que condiciona la economía no solamente a este gobierno, al próximo, digamos que va a ser una permanente presencia en la política argentina y va a ser un factor profundamente perturbador porque los factores de poder local van a utilizar y lo utilizan al Fondo Monetario Internacional para presionar para que se avancen las reformas regresivas, las reformas previsionales, las reformas laborales. Fíjense que la parte que el fondo apunta a mejorar la estructura productiva para cobrar más, para que se recaude más, pero no solamente con un concepto que tiene de equidad tributaria. ¿Sabe por qué? Porque dice, si el Estado recauda más, va a poder alcanzar un excedente de las cuentas públicas para que esos recursos vayan a pagar la deuda. Esa es la lógica, no es que el Fondo Monetario Internacional tiene propone una reforma tributaria progresiva porque apunta a una mejora de la estructura económica y de equidad, sino que lo que quiere es que haya más recursos. Y dice, bueno, ¿dónde se pueden sacar más recursos? Obviamente de los sectores de mayor capacidad contributiva, porque ya más el IVA no se puede subir. Eso sí lo pudieron hacer en los acuerdos con Grecia, con Portugal, porque en esos países el IVA era bajo, pero en Argentina ya con un 21% más no puede pedirle. Sí se hizo durante la década del 90, claramente porque era parte de esa lógica que tenía el fondo de recaudar más. Ya que les mencioné el tema de Portugal y Grecia, ahí actúa como la potencia que define las relaciones con los países endeudados periféricos europeos, Alemania. Alemania es la Estados Unidos de Europa en la relación con los países periféricos, por su presencia, por su fortaleza económica y por el ejercicio precisamente de ese poder y de ese lugar privilegiado de Alemania como economía, la principal economía europea. Y es ahí donde avanzó precisamente en las privatizaciones en Grecia, en la forma de sometimiento de los países. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se quiere tratar de comparar, digamos, las experiencias griegas y portuguesas? Es que existe la Unión Europea, donde hay una red de protección y de financiamiento que no es que les permite salir del atraso, pero sí de evitar, digamos, la debacle y de que queden totalmente desconectados, como es el caso de Argentina. En Argentina no hay ninguna red. Estados Unidos, digamos, ni el resto de los países de la región existe esa, si quieren, como ese esquema de Unión Europea.
Entonces, para esos países, cuando los ponen como ejemplo, dicen, bueno, con acuerdos con el fondo, si bien tuvieron el sacrificio de los primeros años, después pudieron lograr estabilidad. Sí, dentro de la Unión Europea, que no es poco, que además tiene la capacidad de emitir euros y tiene la capacidad de dar financiamientos, obviamente que van condicionando a cada uno de esos países, las potencias, en este caso Alemania, y obviamente también Alemania, y fue acompañado por Francia. En el caso argentino no. En el caso argentino lo que se tiene es un potente condicionamiento que va a ser esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esta deuda con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno de Macri va a abrazarse en forma desesperada para no declarar la cesación de pagos. Porque vieron que yo les mencioné que el endeudamiento macrista comienza con la capitulación con los fondos buitres, porque no fue un acuerdo, fue la capitulación con los fondos buitres. Entonces ahí empieza ese endeudamiento, el endeudamiento que continúa hasta que se hace la última colocación en enero del 2018, una colocación de deuda por 9.000 millones de dólares en el mercado internacional, cuando en marzo el entonces ministro de Finanzas, en realidad ministro de la Deuda, Luis Caputo, va a Nueva York, voy a decir, bueno, necesitamos colocar más deuda, los banqueros y los fondos de inversión le dijeron, basta, ya está, hasta acá llegamos, más no damos, porque está claro que sí, que no tiene los dólares para pagarlo. Entonces ahí, en forma desesperada, en lugar de reestructurar la deuda, o sea, por la insolvencia y la cesación de pago, va y se abraza con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional le entrega un crédito eminentemente político, porque superó cualquier tipo de límites por la participación de Argentina en el fondo, a nivel de su capital, o sea, de los votos que tiene para participar en el fondo. Por eso se le cobra una sobretasa de interés. En lugar del 1% pasó a ser el 4% de la tasa de interés, porque es el endeudamiento más elevado dado por el Fondo Monetario Internacional a un solo país, en el caso Argentina. Y fue una decisión política. Fue una decisión política ¿de quién? ¿Quién era el dueño? Estados Unidos. ¿Quién estaba en ese momento en Estados Unidos como presidente? Donald Trump. Y eso fue una decisión. Pero no porque era amigo de Macri, además de que era un gobierno de derecha con otro gobierno de derecha, porque en Estados Unidos la concepción, digamos, vinculada con América Latina era de poner, y así actuaron y por eso avanzaron, primero sobre Honduras, sobre Paraguay, sobre el gobierno de Dilma, sobre el gobierno y después de persecución de Lula, con la persecución y el ahogo financiero en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y además las campañas que financiaban de difamación a nivel internacional de los fondos buitres hacia el gobierno de Cristina. Era toda una estrategia en función a cuál era la geopolítica de Estados Unidos. Frenar el populismo, porque el populismo es la puerta de entrada para el ingreso de la potencia emergente y competencia de Estados Unidos. ¿Que quién es? China. Después viene Rusia, después viene Irán, pero fundamentalmente China. Entonces, ¿qué es lo que yo primero les mencioné con el Fondo Monetario Internacional? Es el brazo financiero del dueño del Fondo Monetario Internacional, o sea, de Estados Unidos, para someter y subordinar a países periféricos endeudados a sus intereses geopolíticos. ¿Cuál era el interés geopolítico? Frenar el populismo, y que lo consideran como la puerta de entrada
para China. Entonces dice, bueno, hay que salvar al gobierno de Macri, ahí vuelvo al crédito, entonces hay que entregarle el crédito más desopilante e inédito del Fondo Monetario Internacional a un país. Y ahí fueron un crédito por 50.000 millones de dólares, el primer acuerdo, que fracasó también, esto es un récord, a los 2 meses, y entonces se amplió para un segundo acuerdo a 57.000 millones de dólares. Del total de 57.000 millones de dólares en apenas un año, se desembolsó 44.500 millones de dólares. También la velocidad de desembolso ha sido fenomenal. Bueno, ¿cómo actuó entonces? Claramente era para financiar la salida de capitales de los fondos de inversión, que son gran parte de Estados Unidos, y a la vez generar un potente condicionamiento para cualquier gobierno que siga. Pero ese condicionamiento no es solo de su política económica, sino también de ese posicionamiento geopolítico en función a los intereses de Estados Unidos. Esto es un rol central para tratar de entender el lugar que ocupa el Fondo Monetario Internacional y por consiguiente de la tragedia que implica tener al Fondo Monetario Internacional dentro de la Argentina. Por eso es tan importante buscar diferentes estrategias para sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional. Si bien puede ser una parte, yo creo que no es toda y hay que seguir buscando otra forma para tratar de pagar esa deuda y sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional. Una vía, no la única, porque no se va a poder conseguir esos 44.000 millones, es el proyecto que se aprobó en el Senado, media sanción, que va a ir a diputados, de generar un fondo para pagar la deuda al Fondo Monetario. Bueno, no me extiendo más y así dejo abierto a las preguntas. Bueno, Alfredo, muchas gracias por tan claridad como siempre en la exposición. Y bueno, la verdad que nos quedamos con varias frases, conceptos que, bueno, en lo particular esto que mencionas de que tomó la misma deuda en 1 año y medio, 2 años que la dictadura, la verdad que es realmente inédito, como decís. A ver, vamos a organizarnos un poco con cómo seguimos en estos minutos que nos quedan. Mientras tanto, Luján, si querés ir pasando para que los compañeros que están acá y compañeras que se anoten, pongan el nombre y el tema, así lo hacemos y yo después les doy la palabra con el micrófono, pongan simplemente una palabra, el tema y el nombre, así yo después les doy la palabra con Julián que nos provee el micrófono inalámbrico. Un aviso parroquial en función del curso, lo que vamos a incorporar ahora con la coordinadora Eliana Monteagudo es el foro en el aula virtual que ustedes creo que pueden acceder, ya está abierto para que vean, como dijimos, los materiales, y después vamos a poner una consigna entre semana y semana para que los distintos compañeros y compañeras vayan respondiendo e interactuando en forma online en el chat, así estamos interactuados, ¿no es cierto?, entre clase y clase y vamos conversando en función de la consigna, ¿no? Tratemos de no extendernos, un límite, vamos a poner el límite de tantas palabras para poder ir debatiendo entre semana y semana. Así que bueno, mientras acá en el sector presencial están poniéndonos las consultas, vamos a hacer algunas consultas, ¿te parece, Alfredo, en el chat? Bueno, gracias. Y en primer lugar tenemos una consulta de compañero Guillermo Urdíñez que pregunta, a ver, o por lo menos aproximado, ¿no es cierto? ¿Cuánto se exportó? Porque vos cuando hiciste la cuantificación de los 198.000 millones desde el 74 al 2003, entonces eran 198, 180, creo que dijiste. 198, está
estaba bien. Bueno, de ese, si se sabe, 192.000 millones, si se sabe cuánto se exportó, yo creo que la pregunta apunta con el tema de, a ver, la balanza comercial, los ingresos de las divisas, a ver si se puede hacer un estimado de si las exportaciones en esa época tenían la misma suerte de flujo de endeudamiento, o cómo está vinculado una cosa con la otra. Yo creo que más allá de los números fijos, o sea, es un poco tu apreciación respecto de cómo andaba la balanza comercial, exportaciones e importaciones en lo que fue entre el 74 y el 2004. No lo tengo ahora en mente. Sí, te puedo decir que hubo muchos años de déficit comercial durante la década del 90, claramente por la apertura importadora, también durante la dictadura militar, también por la apertura importadora fue negativa. En un periodo de Alfonsín también, porque tuviste caída de los precios internacionales de lo que Argentina exportaba. Yo creo que también esa pregunta va en línea, si querés lo traigo para la actualidad, qué es lo que pasó en el 2000 y 2001, que la Argentina tuvo superávit comercial y casi nula acumulación de reservas. Y entonces lo que da a entender es que los dólares entran por una puerta y salen por la otra muy rápido. Y es fundamental la acumulación de reservas para una economía bimonetaria como la Argentina y una economía que requiere muchos dólares y que enfrenta la llamada restricción externa, o sea, la escasez relativa de divisas, o sea, faltan dólares, le faltan dólares al Banco Central y por consiguiente a la economía, al sector público, que los dólares del sector del comercio exterior en estos últimos 2 años fueron para pagar deudas comerciales privadas, para pagar fletes, para pagar la cuenta de servicio. La cuenta de servicio es tarjeta de crédito, seguros y lo que se llama economía del conocimiento, todo vinculado al tema del software y venta de servicios. Después, para pagar la deuda con la deuda financiera del sector privado, la deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Entonces, este saldo te da negativo, porque también, digamos, se utilizan los dólares para pagar importaciones. Entonces, eso es un poco de la utilización de la deuda. Y además, también como otro elemento, uno puede ver que si uno agarra un gráfico, la curva de endeudamiento y curva de fuga de capitales es muy similar. O sea, pago de intereses y fuga de capitales es muy similar. Pero es un poco en función a lo que yo les mencioné antes, digamos, la deuda, además de uno de los rasgos que se repiten, es que sirvió y sirve para financiar la fuga de capitales. Gracias, Alfredo. Y seguimos con las preguntas del chat y ahora ya me han cansado las preguntas que después le vamos a dar las palabras a los compañeros para que nos pregunten acá en forma presencial. Siguiendo un poco la línea cronológica, Natalia plantea, así como impactó la convertibilidad en la deuda, ¿cómo impactaría en este sentido la dolarización de la economía? Temas en los medios actualmente, sí, que salen a opinar sobre, o a proponer más que opinar, ¿no? Ahora contesto esto y te voy a dar un numerito, porque yo lo tenía en mente y lo sabía que lo tenía acá. Vinculado con el tema de la deuda y fuga de capitales y el tema del pago de intereses, pero que yo les mencioné que a medida que tenía más deuda, se incrementaba la cuota
el rubro de pago de intereses de la deuda, ¿no? Y les había mencionado al economista Eduardo Basualdo, ¿no? Del libro que antes referencié. Calculó que entre 1975 y el 2001 la evolución de los intereses pagados totalizó 117.000 millones de dólares. 117.000 millones de dólares. La fuga de capitales fue por un monto acumulado de 138.000 millones de dólares. Entonces, la evolución de la deuda, los intereses pagados y la fuga de capitales muestra cómo la economía quedó a merced de esa lógica financiera. La deuda externa que se incorporó a la economía local durante ese periodo fue de 120.000 millones de dólares, incluyendo la capitalización de bonos de la deuda externa, utilizada en las privatizaciones. El pago de intereses sumó 117.000 millones de dólares. O sea, se pagaron por intereses casi el mismo monto de deuda ingresado por deuda. Y la fuga de capitales sumó 138.000 millones de dólares. El mismo monto del stock de deuda externa neta. O sea que este saldo no podía ser más ilustrativo. La fuga de capitales fue igual al monto de la deuda externa neta. Digamos. Y esto mismo se dio durante el gobierno de Macri. Igual, lo mismo. Vale. Digamos, a nivel de tendencia, de la lógica. Digamos, para poder entender, digamos, qué es lo que significa la deuda y qué es lo que se utiliza la deuda. La pregunta estaba vinculada con dolarización. Sería un desastre. Para ponerlo, digamos, si la convertibilidad terminó como terminó, nos acordamos cómo terminó, no tengo que hacer, digamos, ni la mención, digamos, estallido político, económico, social, laboral, drama, muerte, una crisis política de proporciones. Ahora bien, la convertibilidad, ¿por qué se pudo aplicar y cómo se pudo aplicar? Porque lo que yo les mencionaba antes con el tema de la hiperinflación como el potente disciplinador. Porque es la hiperinflación de Alfonsín, pero también hubo una hiperinflación de Menem. Ese no hay que olvidarse. Y después vino el plan Bonex, ¿no? Digamos, eso es todo el escenario preparado para poder hacer esa política shock de convertibilidad, que no era solamente el 1 a 1, la fijación del tipo de cambio. Era el mecanismo de aliviar a la sociedad vinculado con el tema inflacionario, porque ancló como política antiinflacionaria con el tipo de cambio el 1 a 1, produjo una baja fenomenal de la inflación. Ese alivio social, bueno, que venga todo, privatizaciones, desregulación, apertura económica, endeudamiento, capitalización de deuda. Entonces, ahí fue pasando. Ahora bien, las consecuencias de desarticulación productiva, incremento del desempleo, incremento de la pobreza, digamos, han sido fenomenales con la convertibilidad. Con la dolarización, todo eso, peor. Eso es la dolarización. Además, con la convertibilidad tenías la posibilidad de tener una llave para abrir la jaula y salir. Con la dolarización te meten en la jaula y te tiran la llave fuera de la jaula, donde se hace muy difícil salir. Fíjese la experiencia de Ecuador. Ni Correa, nadie quería salir porque, digamos, deja de tener moneda. Y cuando cualquier país que entre en dolarización y quiere salir para instalar una nueva moneda, el paso siguiente es un shock inflacionario. Y entonces, ¿quién va a asumir el costo político de eso? Nadie. Entonces, por eso se queda dentro de la dolarización. La dolarización, además, congela una estructura de distribución del ingreso determinada y agudizándola en forma regresiva a medida que va avanzando. Sería un drama. Pero, además de eso, hoy no están dadas las condiciones para una dolarización, salvo como lo que busca Macri o Milei, que haya un descontrol absoluto de las variables económicas.
para poder instalarlos. ¿Por qué? Porque frente a ese descontrol absoluto puede ser fijar un tipo de cambio de 4.600 pesos. Escucharon bien, ¿eh? No inventé el número. Hoy, para dolarizar, de acuerdo a la cantidad de pesos en circulación más plazos fijos, necesitas un tipo de cambio de 4.600 pesos. Salvo que decidan confiscar todos los plazos fijos. Porque, ¿cuál es la lógica si yo dolarizo? Tengo un plazo fijo de 20.000 pesos. Bueno, a determinado tipo de cambio va a ser cantidad de dólares. Digamos que fuese lo que sea, digamos a 200, a 400, a 500. Quiero los dólares. Va el ahorrista y digo, quiero los dólares. Está bien, no van a ser 20.000 pesos, que sean 100 dólares. ¿Y dónde están los dólares? ¿Quién los tiene? No existen, no están. No están. Sí, y hoy es bimonetario. Hoy, eso es parte de está bien, son discursos políticos entendibles dentro de una campaña electoral, hoy existe. Digamos, en los hechos y en algunos casos formal existen, digamos, si con operaciones inmobiliarias. Está bien, ese es los hechos, más allá. ¿Qué cosa más podría ser que sean dólares? Digamos, para decir que sea formal. La dificultad que tiene la Argentina hoy es que esa es economía bimonetaria. El objetivo es tratar de ir relajando. Pasa que, bueno, es un desafío monumental, la verdad. Sí, y bueno, no sé si es que no están los dólares, como decía Cristina, los dólares están, pero están afuera. No, pero también están los dólares en Argentina, no los tiene el Banco Central. Hay un nivel de circulación de dólares en Argentina, independientemente de los que están en el exterior, pero elevadísimo. Lo tengo que actualizar, pero en mi libro de Economía Contramano en su momento había, con datos oficiales de Estados Unidos, ¿cuántos dólares? Ellos, obviamente que Estados Unidos cuida su moneda, a su estilo, cuida su moneda y sabe cuántos dólares hay. Y cuántos dólares hay fuera de Estados Unidos. En términos per cápita, los dólares en circulación en los países, Argentina estaba al número 1. Ahora, per cápita, obviamente que en China y en Rusia había más dólares nominales, pero obviamente hay mucho más chino y hay mucho más ruso que argentino. Pero bueno, entonces, y yo creo que ese cálculo, el libro es del 2012, me parece que era del 2008 o 2010, imagínate que en 12 años la cantidad de dólares en circulación en Argentina yo creo que aumentó sustancialmente. O sea que dólares hay, pero no los tiene el Banco Central. Tal cual. Bueno, acá seguimos con 2 preguntitas más de los compañeros y compañeras en el Zoom y después pasamos a 4 o 5 preguntas, pero Alfredo, que tenga paciencia con las pregunas. Voy a contestar más corto, así pueden entrar todas. Está bastante... Yo me lanzo y después sé que tengo que contestar más corto. Eso es lo que me dicen. Acá, de Chiara a Lucía, yo creo que es más una reflexión. Dice, al FMI le conviene más que estemos endeudados con él que le paguemos la deuda. Es más, ese es su objetivo principal. ¿Por qué igual es el primero que exige que tenemos que pagar? Entiendo igual que nos convendría también a nosotros, más que nada, sacándonos de encima primero, por así decirlo, para perder esa subordinación política de que nos somete el mismo. Eso es cierto, y me anticipo que la clase que viene vamos a tener la presencia de Felisa Micheli, que fue ministra de Economía, y fue una de las promotoras en el gobierno de Néstor Kirchner de sacarse de encima al Fondo Monetario Nacional. Así que respecto a eso vamos a hablar bien la clase que viene. Pero bueno, no sé si algún comentario. Después la pregunta de María Belén que dice, como para aclarar un posible escenario, ¿qué puede suceder si Argentina desconoce la deuda y decide no pagar? A la del fondo. Claro. Y es difícil saber qué es lo que puede pasar. No tengo un escenario, digamos, en el sentido de desconocer esa deuda. Hay términos
no me quiero meter, pero jurídico de continuidad de Estado que es difícil desconocer, digamos, porque no es que viene algunos asumen el concepto de deuda odiosa. El tema de deuda odiosa está más vinculado con gobiernos ilegítimos que tomaron deuda. Acá fue un gobierno democrático, elegido por el voto de la población. Entonces hay una continuidad jurídica del Estado. Digamos, después, las consecuencias de declararle una cesación de pago al Fondo Monetario Internacional es que, vuelvo a repetirlo, no es al fondo como un ente abstracto, burocrático, que tiene su edificio con más de 1000 economistas ortodoxos en Washington. Es a 192 países, pero ya dije quién es el dueño del fondo, se lo estás diciendo a Estados Unidos. Y después al resto de todas las potencias, China, Rusia, Alemania, Japón, Italia, Canadá, Francia, y así seguís. Entonces hace que se complique después la relación con esos países y después otros créditos de otros organismos multilaterales u otras agencias de inversión, de financiamiento de inversión estatales de esos países, que se lo dan a sus multinacionales para realizar inversiones en países como la Argentina. O sea que sin reservas, sin dólares, sin respaldo, la verdad que es complicado. Y yo digo por ahí yo interpreté mal, pero yo creo que ni Cristina ni Máximo hablaban de desconocimiento o de cesación de pagos o de default. Hablaban de una negociación diferente con el Fondo Monetario Internacional, porque yo creo que saben qué es lo que representa el Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Bueno, hay preguntas en el chat, pero yo les pido a compañeros y compañeras que tengamos un poco de paciencia porque son preguntas interesantísimas, pero tenemos 4 clases más y que creo que van a ser atinadas a las clases siguientes y a la temática siguiente. Así que ahora hay una pregunta que justo de un compañero del Zoom coincide con una pregunta de acá del compañero Ricardo, así que le paso el micrófono, Luján, así ya te quedas vos con el micrófono y le vas pasando. Sí, yo hacía referencia ahí a la ley de entidades financieras, porque tengo entendido, es decir, antes de hablar con respecto al fondo, mencionaste el tema de la bicicleta financiera también que nos ha causado muchos dolores. Que tengo entendido que la estructura de la ley de entidades financieras es la misma de la dictadura. No sé si hubo modificaciones posteriores. Y no sé si te parece que debería haber importantes modificaciones a esa ley para por lo menos evitar la timba financiera. Sí, la respuesta inmediata es sí, pero déjame que te haga dos... Yo creo que hay que hacer otra ley de entidades financieras, digamos, ni reforma, digamos, para pensarla, porque esa es de 1977, estamos en el 2022, el mundo ha cambiado, el mundo financiero ha cambiado, digamos, es muy difícil hoy pensar, y además la Argentina está muchísimo más vulnerable financieramente respecto a esos momentos, todo lo que ha pasado de crisis, la globalización, el dominio de las finanzas globales hoy en el funcionamiento de la economía global, digamos, todo ha cambiado, digamos, y mucho, digamos, hacia esa misma línea. O sea que yo creo que hay que pensar una nueva ley de entidades financieras para esta época, digamos, que no es volver a lo previo de 1977. Esto está claro y hay que pensarla, porque hay otros actores, digamos, en el sistema financiero, local e internacional. E incluso se puede crear diferentes formas de entidades financieras diferentes a las que antes existían y a las que por ahí hoy no existen.
Y después, también quiero precisar que no es que se aplica exactamente igual que como fue en 1977, sin modificar la ley de entidades financieras a través del Banco Central, obviamente que no tiene la categoría de ley, pero sí a través de normas y resoluciones, durante los dos gobiernos de Cristina y también en lo que va de ha habido regulaciones del sistema financiero que sin modificar la ley de entidades financieras se avanzó en una mayor regulación y control de las entidades. Por ejemplo, vieron que se le obliga a los bancos a establecer un piso de pago de los plazos fijos. Bueno, ahí hay una regulación de tasa. Obviamente que todo esto el macrismo borró, ¿no? Digamos, cuando eran las regulaciones que en el gobierno de Cristina. Ahora se retomaron algunas. Lo mismo que con algunos límites para las tasas activas, o sea, las tasas de préstamos. O sea que también ahí hay una intervención regulatoria que, obviamente, con la ley de entidades financieras de la dictadura era la liberación absoluta. Y después también otras regulaciones vinculadas con distribución de dividendos. No es igual. Ahora bien, vos me preguntaste, ya la respuesta fue inmediata. Solamente esto es para dar un contexto de cómo está funcionando hoy el sistema bancario. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente. Hay algo que no me cierra, digamos, no soy economista, seguramente algunos tecnicismos se me escapen, en la lógica de el Fondo Monetario, cómo fue operando hasta ahora. Vos mencionabas algo de que en los periodos de endeudamiento, sobre todo la dictadura, lo que se buscaba era la desindustrialización y quedar, digamos, de alguna manera atados a un modelo agroexportador. Entonces, me parece que hay una contradicción, porque por lo general esos mismos sectores son nada más los que terminan apoyando gobiernos de derecha que endeudan. Pero a la hora de pagar el endeudamiento, uno va a ir a buscar las fuentes de divisa. Y las fuentes de divisa, por lo general, está en las exportaciones, que es lo que genera grandes masas de divisas al país. Entonces, el gobierno que quiera lograr cancelar la deuda va a tener que ir a afectar a través de retenciones las ganancias de esos mismos sectores que anteriormente apoyaron periodos de endeudamiento. Entonces, ahí veo una cosa. Pero ahí, para no sé, las divisas las consigue precisamente el sector agropecuario. Claro. Pero y después no para pagar la deuda, después. No, pero bueno, digamos, la forma de captar esas divisas para poder lograr. Es que no las retenciones las captás en pesos. Y digamos, pero no termina siendo también incluso ese mismo sector el que termina siendo. Pero las retenciones en los gobiernos de derecha no la ponen. No, por eso mismo, bueno, pero va a llegar un momento en el que la deuda tiene que lograr ser cancelada porque los periodos de pago llegan. O no sé, digo, eso es lo que no me termina quedando. Termina estallando como fue la convertibilidad. O sea, lo que se busca es eso. No lo buscan, digamos, no es que empiezan en el tiempo 1 para llegar al tiempo 10 para el estallido. Lo que hay es en el durante, la deuda actúa como una herramienta de reestructuración productiva, social, laboral. ¿Y quiénes se benefician? Bueno, se benefician los sectores más concentrados. Y no importa qué es lo que pasa alrededor. No, eso desde ya, pero por ejemplo, después también en algún momento habías mencionado que también el fondo lo que exigía eran impuestos progresivos. Sí. Ahí también de alguna manera se afecta un capital, digamos, un sector de la sociedad. Pero no se aplica. Claro, lo que se busca es que no se termine aplicando. No, que el fondo busca con el tema de esa reforma tributaria, por ahí para que quede más claro, digamos, también actúan los factores de poder local, junto con el Fondo Monetario Internacional o presionando al gobierno. Obviamente que si vos ves, digamos, el Fondo Monetario Internacional no cuestionó el aporte extraordinario de las grandes fortunas.
Ahora bien, los factores de poder local sí, y condicionan a los gobiernos para que no haya, digamos, un impuesto a las ganancias inesperadas o una segunda vuelta a un aporte extraordinario o una suba de el impuesto a las ganancias o de bienes personales. Digamos, después está una lógica de funcionamiento de las relaciones de fuerza local, de relaciones de poder local. Digamos, no es solamente lo del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional cumple una misión, no es todo lo que hace a nivel local. Después es utilizado el Fondo Monetario Internacional, digamos, por los sectores más conservadores para que se haga ajuste, para que se haga reforma. Pero no se toma todo lo del Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente vinculado con el tema impositivo. Pero incluso si vos hablás, digamos, en su momento, los grandes bancos acreedores pedían que le cobren más impuesto a Fortabat, a Amalita. Hay una conversación histórica que era, no me acuerdo si era un presidente o un banquero, si era el banquero John Reed del Citibank, que estoy hablando de la década del 90, o era uno de los presidentes de Alemania, o Horst Keller, que era el número 1 del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero ¿por qué no le cobran a Amalita? Porque después también hay disputas al interior del poder. No es que todos van todos juntos, digamos. Entonces también hay disputas al interior. Y obviamente después están las diferentes alianzas. Algunas cosas coinciden, digamos, ¿qué puede coincidir? Nada de peronismo. Sí, después hay disputa interior de cómo la captura de los excedentes o de las ganancias. Por ejemplo, perdón que me extienda, pero me parece, por ejemplo, cuando fue la crisis de la convertibilidad, al interior del poder económico local e internacional había una disputa de cómo hacer la salida. Si la salida era la devaluación o la dolarización. En ese momento se hablaba de la dolarización. Entonces vos tenías a la banca acreedora y las multinacionales vinculadas con servicios públicos y también las multinacionales que querían la dolarización. ¿Pero por qué querían la dolarización? Porque con la dolarización se aseguraban que la renta obtenida en Argentina sea en moneda dólar, que le servía para girar a sus casas matrices una forma abultada. Si vos tenés una devaluación, la recaudación en pesos, las ganancias en pesos se devalúan, o sea que pueden girar menos dólares. Pero ¿quién quería la devaluación? Por ejemplo, el Grupo Techin. ¿Por qué? Porque el Grupo Techin exporta. Y entonces al exportar dice, no, yo quiero una devaluación, porque entonces el dólar que iba a recibir va a ser en pesos mucho más alto. Entonces vos decís, entonces Techin y Telefónica de España son rivales, y en algunas cosas son rivales y en otras cosas son aliados. ¿Entendés? Bueno, también hay disputas al interior de los bloques de poder. Gracias. Alejandro, sé que justo tocaste renta inesperada. Sí, había tocado el tema de si se podía hacer una ley con renta imprevista permanente, porque es tema de pago, pero medio que lo contestaste recién. Quería ir por si otro se lado. puede, no sé. ¿Qué pensás del peso digital si no sería un colateral que ayudaría a la economía para salir un poco de la trampa del cerco que nos pone el FMI en emisión monetaria, varias metas que hay que cumplir? No sé. Cualquier cosa que te diría sería agarrar la guitarra. No, está bien. Yo lo tomo, viste, por el ejemplo de China, que está haciendo su yuan digital. Pero China. Ok. En general, los que están buscando el tema de moneda digital es China, el euro, Estados Unidos está más retrasada, y después hay otros países más retrasados, pero que son potencias o vinculados estrechamente con potencia. Argentina
una posición muy vulnerable. La situación argentina financiera es muy vulnerable, muy débil, muy débil. Y uno puede decir, bueno, se hacen cosas para tratar de fortalecer o no. Entonces ahí es donde hay un dilema o una polémica o una tensión al interior de la coalición de gobierno. Jorge. No, Jorge. Sí, no, ¿sabes? Si me escuchas, sí, sí. No, pero perdón. Así se graba. Bueno, claro, eso. Sí, primero agradecerte, un gusto que estés acá y escucharte. Y la pregunta, dos cositas, si puede ser. Una es si desde 1824 hasta la fecha no hubo interpelación jurídica a la modalidad de toma de deuda por algún organismo internacional o nacional, si nadie cuestionó. ¿Interpelación? Claro, esto es la forma turbia de tomar la deuda y todo lo que comentaste. Lo que yo tengo registro, puedo equivocarme en el sentido de dejar cosas afuera. Bueno, está la causa Olmos del juez Ballestero, que eso fue lo de la dictadura militar. Después hubo un informe en el Banco Central vinculado con la dictadura militar, pero que quedó inconcluso. Y en este periodo un montón de informes vinculados con, y hay una causa judicial, ¿no?, vinculado con el crédito al Fondo Monetario Internacional, que está en manos de la jueza Capuchetti. Hay informes elaborados de la Oficina Anticorrupción, del Banco Central, de la CIGEN y de la Procuraduría del Tesoro. Entonces, ¿eso tiene peso, te parece, para incidencia en esto? Las cosas no son... Sí, porque yo siempre pienso que después son cuestiones políticas. Digamos, la fortaleza política hace que las herramientas sean más o menos. Entonces, si vos, qué sé yo, si vos tuvieses esa fuerza política o presión o movilización social, popular sobre los juzgados y todo, qué sé yo, digamos, no tardaría tanto la jueza. Pese a que, ojo, está avanzando, el fiscal también, pero tampoco hay, la verdad, yo quiero ser también sincero, digamos, todo el mundo o muchos pueden pensar qué es lo que pasa con el tema de la deuda, pero no se convierte en un elemento, digamos, de decir basta de endeudamiento, porque más allá de algunas declaraciones políticas, digamos, ¿cuáles las herramientas o algo que haya avanzado? Decir, bueno, hay que poner límites a la posibilidad de desendeudamiento desenfrenados, ¿no? Porque si no, esto ya fue explicado no por mí. Vienen gobiernos de derecha en deuda, vienen gobiernos nacionales y populares desendeuda, viene gobierno de derecha en deuda. Y los responsables siguen estando tranquilos, digamos, no hay ningún tipo de sanción, no hay tampoco ningún tipo de límites. También es cierto que vos podés poner leyes para poner límites al endeudamiento y después viene otro gobierno y te borra la ley. Pero por eso es político. Eso, cuando digo político lo digo en buen sentido, ¿no? En buen político quiero decir potentes alianzas políticas, sociales y económicas que puedan después fortalecer la intervención pública y la intervención popular sobre dilemas centrales de la economía. Por ejemplo, la deuda. Entonces, eso. Y otra cosita más y ya... la segunda, porque te corté. Un ejemplo así, pues no puedo entender la fuga, ¿cómo es no me queda claro, ¿cómo hacen para fugar la plata que toman? Bueno, después, si querés, después venís a mi oficina secreta y te digo, claro, por ahí le podemos hacer una comisión para abajo, porque lo conozco acá del Patria. Fuga de capitales, porque hubo también debate en el Senado sobre lo que significa fuga de capitales. Si vos decís, la compra de dólares, los que compran $200, ¿es fuga de capitales, sí o no?
en una economía bimonetaria, el que compra ahí dólares, es muy difícil. Yo no lo menciono como fuga de capitales, la verdad. Digamos, porque lo decís, entonces todo lo que compra $200 están fugando capitales, digamos, a eso. En una economía bimonetaria, la moneda más fuerte actúa como refugio frente a la inestabilidad económica, ¿no? Y inestabilidad financiera, los miedos, los traumas de casi 40 años de crisis recurrentes cada tantos años, una economía con un régimen de elevada inflación. Entonces, hay que precisar. Entonces, decía, bueno, ¿cómo puedo identificar? Y por ahí son definiciones sui generis, ¿no? Porque no es una cuestión académica lo que te voy a decir, y obviamente que hay también diferentes definiciones. Hay por ahí definiciones amplias, definiciones estrictas de lo que significa fuga de capitales. Para decirlo en una forma coloquial, es cuando grandes capitales, grandes, no estoy hablando por eso que compra $200, $1.000, $2.000 o $5.000, grandes capitales desvían sus excedentes obtenidos en la actividad en Argentina, tanto financiera como productiva, para transformar esos pesos en dólares y remitirlos al exterior. Los remite al exterior, que puede ser tanto en guaridas fiscales o en bancos, incluso hasta declarados. ¿Pero por qué lo llamo fuga de capitales? Porque esa ganancia en moneda nacional, sacadas del circuito, ¿qué es lo que produce? Digamos, una menor capacidad de tener recursos para la expansión de la economía a través de inversiones y por consiguiente de generación de empleo y de expansión del capital. Esto es lo que yo digo fuga y por eso es tan perturbadora, porque lo que hay es ese desvío de ganancias obtenidas, obviamente que es por el aporte de los trabajadores, por su trabajo, y por el aporte del capital por parte del sector del empresario. Entonces, pero si esa ganancia, ese ingreso adicional es cambiado a dólares y esos dólares es entregados por el Banco Central porque vino por deuda o por balanza comercial y salen del circuito, bueno, te produce una profunda inestabilidad de la economía. Después están las especulaciones financieras, el llamado carry trade, el tema de facilitar la especulación financiera a través de tasas de interés locales más altas que las internacionales. Bueno, esa es la lógica financiera, ¿no? Pero yo cuando quiero remitirme a fuga es cuando ese capital es sacado del circuito local y por consiguiente afecta a la economía. Tenemos a Juan, ya Daniel y Viviana. Bueno, ¿qué tal, Juan? Mucho gusto. La pregunta era la siguiente. ¿Hay algún adoctrinamiento en la cátedra de economía para que todos, o sea, yo por lo que veo, por opiniones y demás, siento que hay economistas que han aprendido, desaprendido, volvieron a aprender. Como, no sé, escuchar a Axel Kicillof es totalmente distinto que escuchar a, no sé, a Melconian o cualquier otro. La pregunta es por qué siento que los discursos son tan parecidos que me parecen parecidos a Herbalife o a, no sé, a... No, bueno, lo que pasa es que vos entrás ser tu propio jefe y cómo se tiene que manejar la economía, y es como un adoctrinamiento, como que las herramientas son siempre las mismas, las soluciones son siempre las mismas. Abriste otro capítulo, es otro capítulo y que es así, la formación de los economistas en Argentina y en gran parte de las universidades del mundo está dominada por la corriente neoclásica o la ortodoxa, la conservadora, la de derecha, la reaccionaria, digamos, te lo dije, cualquiera de esas definiciones, elegí la que más te sientas cómodo. Pero es así. Sí, porque se comieron, y peor, con Cavallo se comieron el verso. Pero no es Cavallo, no, pero Cavallo, siendo presidente del Banco Central, fue el que liberó
la ley financiera. No, pero el tema de la formación de los economistas Y luego con Menem terminó su trabajo y durante 20 años fue una eminencia económica y terminó su trabajo, que fue terminar de subir los impuestos, privatizar las empresas, dejarnos con caja cero, ¿no? Sin reserva, caja cero y endeudados. O sea, que empezó un trabajo de 20 años y gobernadores, economistas, todos se comieron el verso de Menem y estaban contentos y aplaudían. Y bueno, después las consecuencias, ¿no? No sé, es muy raro. O sea, nadie vio lo que hizo como presidente del Banco Central en ese momento para que volviera de la manera y con el poder que volvió. Pero así terminó. No puede salir a la calle. Él terminó con el 2001. Claro, pero fueron muchos años, de muchos años. Es como que los personajes son empleados de otra. Sacaran el dinero para ir rápido, porque sabía que se venía de baja. El Fondo Monetario lo sabía 6 meses antes. En julio sabían lo que iba a pasar en noviembre, era una cuestión de tiempo, nada más. Tenía que esperar, ya se sabía. Él fue desesperado, habló, para hacer una gira, pedir dinero. Y dijeron, no, andá a arreglar primero con el fondo. Se va a arreglar con el fondo le iba a prestar un centavo. Entonces no conseguía en un lado, no conseguía en el otro. No había más recursos. Bueno, y lo último que te quería preguntar era que hubieron 2 presidentes nomás que supieron utilizar como herramienta el Banco Central. Uno fue Perón y el otro fue Kirchner. Que por qué no se continuaron, no se siguieron su forma de ver el intercambio entre micro y macroeconomía. Pues la verdad que fueron los únicos 2 que fortalecieron la moneda. Tampoco eso lo sé. O sea, ¿por qué las mismas caras son las mismas que aparecen siempre en la tele, y los formadores de opinión, y son siempre los mismos? Y qué sé yo, hay que leer página 12 para tener... claro, hay que leer otros medios para tener un pensamiento medio distinto, pero es como que está muy permitido, como que no hay una discusión más técnica. Bueno, ayer estuvo de Mendiguren en TN, espectacular, pero no sé, quería... ¿Qué opinión tenías en ese sentido, con esas cosas, con que un personaje esté tantos años haciendo daño, generando daño y teniendo acercamiento al poder y teniendo tanto poder para tomar decisiones y hacer? Sí, bueno, no, simplemente son representantes del poder, por eso tienen impunidad, y cuando digo del poder económico. Entonces Cavallo, Melconian, Sturzenegger, y haces toda la lista, Prat Guy, bueno, son representantes del poder, y el poder económico les da impunidad. Y cuando digo poder económico, es poder económico, mediático, judicial, y por eso tienen esa impunidad. No hay mucho misterio, ¿eh? Por eso, cuando uno tiene cuando te enfrentás con la injusticia, te enfrentás también con la impunidad, y esos son impunes. Por eso siguen hablando, por eso siguen como dando cátedras, pero porque se sienten impunes si tienen la protección del poder. ¿Por qué? Porque son funcionales a los intereses del poder, y por eso el poder los utiliza. Y obviamente que son todos millonarios, pero bueno, por eso se arma esa secuencia. Bueno, gracias. Recordemos, compañeros, estamos con los que están en Zoom, los compañeros y compañeras están en Zoom, entonces con lo cual tratemos de respetarnos con el tema del micrófono. Y un agregado, o sea, no hay que dejar de verlos. Acá, en realidad, hay que mirar a todos. Lo que sí tenemos que concientizarnos, y justamente por eso nosotros desde el Instituto insistimos tanto en estos cursos de capacitación o de generar así este debate, para que después tengamos el poder de crítica y ver y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no es cierto? Que no nos lleven de las narices, como decía Cristina, a donde quieran llevarnos, sino que escuchemos todas las voces y después nosotros tengamos el poder ese de crítica, de ver qué es lo que más favorece, en definitiva, al bien común, al nacional y popular. Así que bueno, tenemos 2 consultitas más que están vinculadas, por eso las dejé de Daniel, y de la compañera Viviana.
dice educación y después Viviana plantea, pues ya que la preguntó, cómo llegar a alcanzar a que la población entienda el mecanismo de la doctrina del shock para no caer en este caos repetitivo. Yo creo que es un poco vinculado a esto de la educación. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, un agradecimiento, Alfredo, realmente para los que no somos economistas, tu trabajo se agradece, porque realmente temas que no dominamos, vos utilizás una manera que todos entendamos. Y así es como decía Scalabrini, cuando no entendés, preguntalo, es cuestión de saber sumar, restar. Y bueno, ese laburo está en esa línea y no puedo dejar de agradecerte. Gracias por tus palabras. Yo soy profe de historia y muchas veces me pasó de que por eso, como comenzaste, me encantó, porque empezaste con la Baring Brothers, en el 2024 vamos a cumplir 200 años, y sinceramente yo puse educación, porque como dijo acá un compañero, veo que nuestros egresados universitarios, tanto de la pública como de la privada, mayoritariamente responden a una ideología, y son pocos los que son nacionales y populares. Como vos dijiste, es importante escuchar a todos y demás. El problema que yo tengo muchas veces era cuando tocábamos con nuestros colegas docentes, que salía, no, bueno, pero no mezcles la historia con la política. Entonces, y sinceramente nunca, porque eso es parte de nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia, no vamos a conocer el origen de nuestros problemas y no vamos a poder resolverlo. Así que en ese sentido iba mi pregunta, porque tengo chicos que eran de la secundaria, que hoy son universitarios y están militando con Milei, y yo le digo, mirá, mis conocimientos no son suficientes como para ponerme en un debate con Milei, pero lo que sí te puedo decir es que él mismo lo dice, que él responde a una escuela ideológica de la escuela austríaca. Bueno, todo lo que él habla es para utilizarlo en Europa. Nosotros estamos en Argentina. A grandes... Pero ni para Europa. Bueno, fíjate vos mi limitación. No, pero no limitación, digamos. No sé, me querías preguntar, si no yo te digo, digamos, toda la historia es política. Lo que te dicen que no mezcles política con historia, están haciendo política, precisamente. Digamos, lo que pasa es que es parte de esa construcción de la economía, la hegemonía cultural, discursiva. Entonces, buscan anular precisamente el pensamiento crítico. Pensar que la historia no es política. Cualquier tipo de relato histórico es político. Entonces, lo que pasa es que esto es lo mismo que pasa con el tema de la economía, la economía ortodoxa, la dominante, se presenta como neutrales, objetivos. Y bueno, es parte de esa trampa. Y es muy difícil, yo te entiendo, porque es así, digamos, pasa en la universidad, pero pasa en todos los ámbitos, hasta en el periodismo. Tienen que ser objetivos. Digamos, ¿qué objetivos? Si luego, digamos, está claro que cada uno, dentro de sus marcos que trabajan, tiene una línea editorial, una línea política, además de lo que puede ser la línea de negocios del dueño de los medios donde uno trabaja. Es que no existe la neutralidad. Esa es parte de la estrategia de confusión deliberada que tiene el poder. Ojo que te entiendo, que estás en situación de minoría, que te acorralan, que te ponen, sí, que ahí está el kirchnerista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es difícil enfrentar. En el periodismo pasaba lo mismo, ¿viste? Vamos a ver, para hacerlo. El periodismo militante, la estigmatización, la persecución del periodismo durante lo de Cristina y que aún continúa, es como si el resto fuesen, digamos, los periodistas excelsos, independientes, neutrales. Cuando te das cuenta que también, digamos, dentro de militantes, yo pienso que cada uno tiene un posicionamiento político y es válido que sea así, pero digamos, no me la vendas
cambiada y mentirosa, es así. Y claro, es obvio. También, exactamente, todo es política. Es ideológico, es político, es de concepción de vida, es de cómo se quiere construir una sociedad, cómo se quiere tratar de interpretar los fenómenos económicos, cómo se interpreta la disputa social, las tensiones sociales. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Damos un fuerte aplauso. Bueno, gracias a ustedes. Espero que no se hayan aburrido. No, por favor. Al contrario, gracias Alfredo por tu tiempo. Y bueno, saludamos a todos que están en el Zoom, a la compañero presencial. Así que bueno, damos por concluida esta jornada. Los esperamos a todos y a todas el jueves que viene, acá en el Instituto o a través de la plataforma virtual. Un abrazo grande para todos y todas. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Alfredo. Un abrazo a todos.